El método de integración por partes permite calcular la integral de un producto de dos funciones aplicando la siguiente fórmula. La integración por partes, que se representa con esta fórmula, que es la integral de u por la derivada de v igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u, nos ayuda mucho cuando tenemos la integral de un producto de funciones y no lo podemos resolver de forma directa o mediante la sustitución. Entonces, para demostrar esta fórmula, vamos a partir de la derivada de un producto que vendría a ser como una pariente de esta regla. Empezando por el concepto de la derivación de un producto, tenemos que la derivada de f de x por g de x va a ser igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x, obteniendo así la regla del producto. Cuando al final ya se obtuvo esta función, tenemos que si integramos ambas partes de esta, al final nos va a permitir resolver integrales de funciones que obtengan esta misma forma, o sea, que sean el producto de dos funciones. Entonces vamos a comenzar por integrar ambos lados de la función. Integraríamos la derivada de f de x por g de x, que es igual a la integral de f' de x por g de x más f de x por g' de x. Después de esto, lo único que tendríamos que hacer sería simplificar. Como podemos observar, aquí tenemos la integral de una derivada. Sabemos que estos dos son opuestos, por lo tanto, lo que podemos hacer es cancelarlos. De esta manera, nos quedaría el producto de f de x por g de x. Y por la otra parte, podríamos obtener la suma de dos integrales y quedaría de esta manera. De esta forma ya sería la más cercana a la regla de integración por partes, pero no se parece mucho. Por lo tanto, tendríamos que hacer unas pequeñas sustituciones. Vamos a empezar a sustituir. U sería igual a f de x. Y al derivar esta función nos quedaría como f' de x. Y despejando la función, nos quedaría que la derivada de u sería igual a f' de x por dx. De la misma manera, vamos a hacerlo con g de x. G de x va a ser igual a v o v va a ser igual a g de x. Derivándolo, quedaría como dv sobre dx va a ser igual a g' de x. Y despejándolo, nos quedaría como que dv va a ser a g' de x por dx. Quedando así ya la sustitución. Finalmente, sustituiríamos esta función con los valores que ya teníamos. Empezando porque f de x es igual a u, g de x es igual a v, f' de x con dx es igual a du, mientras g de x igualmente sigue siendo v. Por otra parte, g de x es igual a dv junto con dx y f de x es igual a u. Teniendo así esta función. Aquí, como podrán observar, pasamos primero la v antes de la derivada de u y para así tener una mejor vista de la ecuación. Esta ecuación tampoco se parece a lo que nosotros conocemos por la regla de integración por partes.
por lo que vamos a hacer un pequeño despeje, así obteniendo finalmente, pasando del lado izquierdo, la integral de u por la derivada de v, obteniendo así finalmente la regla de integración por partes. Entre las estrategias que encontramos para recordar la fórmula tenemos esta imagen. Como podemos ver, nos encontramos con un juego de palabras. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Esto nos hace muchísimo más fácil recordar las variables que entran dentro de nuestra fórmula. ¡Wow! Vamos a seguir con la integral polinomial por función logarítmica. Tenemos la integral x más 2 por logaritmo natural de x diferencial de x. Para empezar tendríamos que identificar cuál será u y cuál será db. Vamos a tomar a db como x más 2 de x y a u como logaritmo natural de x. A diferencia del exponencial, aquí vamos a tomar a u como logaritmo natural de x porque es más fácil derivar esta integral que integrarla. Al integrar logaritmo natural de x tendríamos que hacer otra integración por partes, por lo tanto sería más largo el proceso de la integración. Teniendo así en cuenta que entonces u va a ser igual al logaritmo natural de x y la derivada de u va a ser igual a 1 sobre x de x por esta fórmula. Siguiendo con db, vamos a tener que db va a ser igual a x más 2 por dx. Lo vamos a integrar teniendo así que v va a ser igual a, vamos a hacer una suma de integrales que es x derivada de x más, sacamos la constante de la integral derivada de x. V finalmente va a ser, vamos a utilizar esta fórmula para integrar x y quedaría x al cuadrado sobre 2 más 2 y la integral de dx es x, quedando así v. Posteriormente ya tenemos aquí la fórmula de integración que es integral de u por derivada de v va a ser igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. De este lado ya tenemos las sustituciones. Para empezar, tenemos aquí la función original ya ordenada como u y como db. Sustituyendo tendríamos que u va a ser igual al logaritmo natural y v va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más 2x. Lo tenemos así para mejor vista y para mejor desarrollo. Todo esto menos la integral de v, que es igual a x cuadrada sobre 2 por 2x, como lo tenemos aquí, por du, que va a ser igual a 1 sobre x por dx. Por una parte, ya tenemos resuelto esto, pero tendríamos que resolver la integral de esta parte. Siguiendo con la integral, la vamos a resolver. Nuestra integral quedaría como integral de x al cuadrado sobre 2 más 2x por 1 sobre x derivada de x. Para tener mejor desarrollo de esta, vamos a multiplicar, vamos a dividir todo esto sobre x.
teniendo así x cuadrado sobre 2 más 2x entre x. Vamos a simplificar, haciendo que este cuadrado se vaya con esto y finalmente va a quedarnos este integral, que es integral de x al cuadrado más 2x de x. Finalmente, tenemos que para resolver esta integral podemos sacar la constante, que es 1/2 por la derivada por x de x, más volvemos a sacar la integral, la constante de la integral, y así tenemos 2 integral de dx, haciendo una suma de integrales. Finalmente, nuestra integral quedaría como x al cuadrado sobre 4 más 2 veces x más la constante de integración. Esto nos quedó aquí así, ya que usamos la fórmula de integración de x, quedándonos x cuadrado sobre 2, y lo multiplicamos por lo que había fuera de la integral. Finalmente, esto lo tenemos que poner junto con la demás parte de la fórmula, como aquí lo podemos observar. Finalmente, este signo va a afectar a toda la ecuación, por lo que finalmente este sería el resultado de nuestra integración por partes polinómica logarítmica. Pasando a las integrales polinómicas por funciones exponenciales, tenemos este ejemplo, que es x al cuadrado más 1 por el número de Euler elevado a la 2x por el diferencial de x. Lo primero que vamos a hacer identificar nuestra u y nuestra v. Por lo tanto, tenemos que u lo vamos a dejar como x al cuadrado más 1 y nuestra parte de dv la vamos a dejar como e a la 2x por dx. Ahora, derivando nuestra u, vamos a obtener que esta es igual a 2x de x. Ahora, como sabemos bien, la parte de v se va a integrar. Entonces, integrando esta parte, tenemos que v nos va a quedar igual a e a la 2x sobre 2. Ahora, este 2 sale de completar esta integral. Como vemos aquí, tenemos un exponente 2x. Por lo tanto, al derivar 2x, lo que nos va a quedar es 2 de x. Entonces, como ya sabemos, completamos la integral poniendo un 2 aquí adelante y sacando un medio en la parte de acá afuera para poder equilibrar nuestra integral. Ahora, pasando a nuestra fórmula de integración por partes, nos quedaría sustituida de la siguiente manera. Nos quedaría u, que es x al cuadrado más 1, que es este mismo término de aquí, por v, que es este término de aquí, multiplicado por u, e a la 2x sobre 2, menos la integral de v, que sería el mismo término, que es e a la 2x entre 2, por du, que sería 2x por dx. Ahora, como podemos ver simplificando, aquí hay un 2 multiplicando y aquí hay un 2 dividiendo. Por lo tanto, estos se podrían ir a la unidad. Por lo que nos quedaría x al cuadrado más 1 multiplicado por el número de Euler elevado a la 2x entre 2 menos la integral de e a la 2x por x. Ok, como aquí vemos al final de nuestra expresión, nos sigue quedando una multiplicación de funciones, por lo que procederemos a aplicar de nuevo en esta parte la fórmula de la integración por partes. Entonces, rápidamente aquí tenemos la función, que es x por e a la 2x diferencial de x. Entonces, como nuestra u, tomaremos a x, como aquí lo menciona. Entonces sería u igual a x, lo que nos deriva de u igual a dx.
Y entonces tomaremos como dv a nuestra parte de e a la 2x de x. Entonces integrando tenemos e a la 2x de x. Como ya hemos mencionado, la integral de e a la 2x necesitaría de un 2 para completar nuestra función. Entonces multiplicamos aquí por un medio. Nos quedaría aquí. Entonces rápidamente, teniendo nuestra fórmula de la integración por partes, nos queda de la siguiente manera. Nos queda que x multiplicado por e a la 2x entre 2 menos e a la 2x entre 2 diferencial de x. Entonces, multiplicando estos términos sería que nos queda x a la e a la 2x sobre 2. Y podemos sacar el 1 medio que está multiplicando a este, el que ya habíamos mencionado. Entonces es 1 medio aquí. Entonces, como es una constante, lo podemos sacar de la integral y nos quedaría únicamente la integral de e a la 2x de x. Como ya habíamos mencionado, la integral de e a la 2x de x nos sigue arrojando el 1 medio. Por lo que este se lo multiplicamos al 1 medio que está aquí afuera. Por lo que nos resultaría entonces esta parte, que sería e a la 2x sobre 4 más la constante de integración, que en esta parte se agrega ya que estamos integrando directamente esta parte. Ahora, teniendo que esto es exactamente igual a esto, nos quedaría entonces que la multiplicación de x al cuadrado más 1 por e a la 2x sobre 2 menos toda esta parte. Bien, ahora sabiendo que absolutamente toda esta parte nos va a dar esto que tenemos acá abajo, podemos reescribir entonces como x al cuadrado más 1 por e a la 2x sobre 2 menos, nos quedaría entonces x e a la 2x sobre 2 menos e a la 2x sobre 4, todo esto más e, ya incluyendo este término que tenemos aquí. Entonces, reescribiendo nos quedaría que x al cuadrado más 1 por e a la x sobre 2 menos x e a la 2x sobre 2. Bien, ahora multiplicando este signo por este signo, nos quedaría entonces un más e a la 2x sobre 4. Esto más nuestra constante de integración. Bien, ahora sabemos que simplificando la ecuación nos quedaría entonces x a la e a la 2x multiplicado todo esto sobre 2 menos x a la e 2x igual sobre 2 más e a la 2x sobre 4 más nuestra constante de integración. Bien, ahora podremos sacar como factor común a e a la 2x, ya que lo tenemos en todos los términos de nuestra ecuación. Entonces, e a la 2x multiplicado todo esto, podremos decir que tomando el factor más grande, podríamos dividir toda nuestra ecuación entre 4. Entonces, tomando el 4 como nuestro factor común, lo único que queda sería multiplicar por 2 este término y este término, ya que son los únicos que están a la 1 medio. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado más 2 menos 2x más 1, ya que este sí está multiplicado por un cuarto, que sería el 1/4 que está acá. Entonces, simplificando esto, nos quedaría que e
a la 2x multiplicado por 2x al cuadrado, nos quedaría que 2x al cuadrado menos 2x más, aquí tenemos un 2 y un 1 positivo, entonces nos daría un 3. Todo esto dividido 4 más nuestra constante de integración. Igualmente acá arriba, nuestra constante de integración es muy importante ya que representa cualquier constante que esté en nuestra ecuación. Por lo tanto, el resultado de nuestra integral principal, que es x al cuadrado más 1 por e elevado a la potencia de 2x diferencial de x, nos quedaría igual a e a la 2x multiplicado por 2x al cuadrado menos 2x más 3, todo esto dividido entre 4 más nuestra constante de integración.